La tundra tiene la distribución circumpolar en el hemisferio norte. Los países donde se encuentra son Alaska, Canadá, Escandinavia y Rusia. Su clima está caracterizado por inviernos extremadamente largos y crudos. Los veranos, sin embargo, son cortos y frescos. Comenzaremos hablando sobre los factores bióticos y abióticos de este bioma. Como sabemos, los factores abióticos son factores físicos, químicos del ambiente. El principal factor abiótico de la tundra es el suelo llamado permafrost. Un suelo congelado de forma permanente. Este cubre el 80% de Alaska y casi la mitad de Escandinavia y Rusia. Su profundidad varía de unos pocos metros a casi 1500. Este factor abiótico explica la carencia de árboles en la tundra, pues evita que las raíces de las plantas penetren muy profundo en el suelo. Otro factor abiótico muy importante en todos los ecosistemas es la lluvia o precipitación, ya que la tundra recibe muy poca. Normalmente llueve en verano y en esta época la tierra se hace un poco pantanosa, lo que favorece a algunos animales, en especial a los insectos. Las precipitaciones a menudo van por debajo de los 2000 milímetros cúbicos. Es un sistema relativamente seco. La temperatura es de menos 7,57 grados centígrados. Factores bióticos. Estos se refieren a todos los organismos vivos que interactúan con otros organismos donde una especie compite con otra. Comenzaremos con la flora, la vegetación del lugar. Es muy escasa ya que los suelos permanecen congelados durante casi todo el año, de forma que solo habrá musgos, helechos, líquenes, arbustos, pequeños pastos, juncos y hierbas. Así en las hojas bajas predominan las hierbas, juncos y en las zonas más altas predominan los musgos y líquenes. La fauna está determinada por el clima y por el tipo de vegetación, de forma que en la tundra ártica se encuentran osos polares, renos, caribús, zorros del Ártico, lobos grises, la liebre ártica, el armiño y numerosas especies de aves como albatros y otras, algunas migratorias como chararítico, algunas migratorias como el ganso nival. Es importante mencionar las adaptaciones de estos organismos, ya que como hemos dicho, la tundra es un ecosistema extremadamente frío. En el caso de la flora, los vegetales como el abedul, el abeto, el sauce de las nieves y algunas especies de pino presentan modificaciones en el tamaño, presentándose el enanismo y otras hojas en forma pilosa y de tamaño pequeño, con el fin de conservar agua y poder sobrevivir, a la vez que muchos tipos de hojas, troncos y tallos están protegidos por un denso fieltro piloso que contribuye a mantener una temperatura más alta que la de la atmósfera. En el caso de la fauna, las adaptaciones más frecuentes son la presencia en el cuerpo de sustancias que protegen a estos organismos del intenso frío, generalmente para los animales como los osos o las focas. Estas sustancias se encuentran debajo de la piel. También se observan fenómenos de monocromía, tanto en aves como en mamíferos, donde el plumaje presenta el color blanco durante el invierno para aves que no migran. Y esas rayas durante el camuflaje les permite cazar de forma muy eficiente
En cuanto a las patas, también se observan las adaptaciones en aves como patas con plumas que las calientan y impiden que se hundan en la nieve. En mamíferos como el caribú presentan pezuñas grandes que impiden que se hundan en la nieve. Los lemis presentan garras para hacer madrigueras en invierno o túneles en verano. Para investigar la tundra se utiliza una dinámica en donde el análisis que se da en el interior de las poblaciones de igual forma se describen algunas formas que se presentan entre ellas en diferentes especies. Las relaciones interespecíficas se conocen en aquellas cuando se presentan los grupos de una misma especie, se relacionan al buscar alimentos o reproducirse o determinar su territorio. Los mamíferos luchan para competir por la pareja hembra, al igual en el caso del reno, en el caribú, cuyo apareamiento tiene lugar de septiembre a octubre, y quienes además son polígamos ya que se aparean con un número de hembras que va de 5 a 4. En el caso de los lobos cogen las presas más débiles sabiendo que éstas solo se pueden reproducir una vez en su vida. En el caso de la tundra, en la territorialidad, este aspecto no puede separarse de la migración, pues la mayoría de ellas de especies animales requieren para vivir la migración al crudo invierno buscando alimento en otras zonas de clima más benigno. En las relaciones interespecíficas tenemos el mutualismo y el comensalismo. Recordemos, el mutualismo es la interacción de dos individuos de diferentes especies donde ambos se benefician. Y el comensalismo se produce cuando un organismo se beneficia y el otro no se beneficia, sino se perjudica. También como relaciones interespecíficas tenemos las cadenas alimenticias. Las cadenas de alimentación se enlazan formando redes. La productividad es baja en la tundra, ya que este ecosistema o bioma es simple con poca dimensión y diversidad debido por la falta de sol que provocan los largos inviernos, lo que limita la existencia de vegetales y hierbas, de forma que no se puede fijar energía en gran escala y la fotosíntesis estará limitada, así como la presencia de consumidores primarios o herbívoros, pues se destacan aquí algunos roedores y los pocos que existen sobreviven gracias a la inmigración. A la vez, la presencia de carnívoros, también llamados consumidores secundarios, que sería el zorro ártico, los osos polares y los lobos, que también estarán limitados. Este ecosistema aporta al hombre recursos naturales muy importantes como los alimenticios, además de las pieles de los animales. También hay recursos minerales como el carbón, el hierro, el grafito y el cristal de roca, además del oro, el estaño y el cobre. Bueno, en conclusión, la tundra es uno de los biomas más frágiles a causa de su breve temporada de crecimiento. Por ejemplo, un sauce de 10 centímetros de altura puede tener un tronco de 7 centímetros de diámetro y una edad de 50 años. Las actividades humanas en la tundra dejan cicatrices que persisten durante siglos. Recordemos que es importante cuidar todos los ecosistemas del mundo, ya que estos crean un equilibrio entre la especie humana y la especie que estos contienen. Riesgos que sufren los desiertos. Es difícil concebir que el calentamiento global tenga algún efecto nocivo en los ya de por sí calurosos desiertos del mundo,
pero incluso pequeños cambios en los patrones de temperatura o precipitación podrían afectar drásticamente a la flora y a la fauna que mora en los desiertos. En algunos casos se pronostica que el calentamiento global incrementará el tamaño de los desiertos, que ya cubren una cuarta parte de la Tierra. Los desiertos están distribuidos entre distintas zonas. Zonas semiáridas tienen una medida de precipitaciones de 200 a 500 milímetros anuales. Suelen estar situadas en los bordes de los desiertos y abarcan alrededor del 15% de la superficie de la Tierra del planeta. Zonas áridas son precipitaciones anuales de 25 a 200 milímetros y abarcan el 16% de la superficie de la Tierra del planeta. Zonas hiperáridas son tan secas que a veces no llueve durante años. Estos abarcan el 4% de la superficie terrestre. Temperatura entre 40 y 30 grados centígrados en el día y en la noche el 0 a 10 grados centígrados. En geografía se define como desierto a un área de la superficie terrestre total o casi totalmente deshabitada, en la cual las precipitaciones casi nunca superan los 250 milímetros al año y el terreno es árido. Un desierto es un ecosistema que recibe pocas precipitaciones. Tienen reputación de tener poca vida, pero eso depende de la clase de desierto. En muchos existe vida abundante. La vegetación se adapta a la poca humedad y la fauna usualmente se esconde durante el día para preservar la misma, lo que significa que un ecosistema desértico es árido. Su mayor característica y por ende ni siquiera las tecnologías del presente hacen sustentable el establecimiento de grupos sociales. Los desiertos forman la parte emergida más extensa del planeta. Su superficie total es de 50 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente un tercio de la superficie terrestre. Flora y fauna en los desiertos. En este ecosistema solo logran sobrevivir algunos animales. El camello, que puede perder 3/4 partes de su peso en agua. Las lagartijas, las serpientes, las arañas, las lechuzas, alacranes, ardillas, entre otros. Al igual que en la fauna, solo logran sobrevivir algunas plantas. Estas se protegen de los otros animales con las espinas que tienen y con su gruesa capa de piel. Algunas de ellas son el cactus, las palmeras, nopales, matorrales, pastizales, meleza en los oasis. Soluciones: el uso más eficiente de los recursos hídricos y un mayor control de la salinización para mejorar la calidad de los suelos áridos. La búsqueda de nuevas formas de rotación de cultivos para proteger las frágiles capas superficiales. La plantación de arbustos y árboles que sirvan de fijación para la arena. La plantación de leguminosas que extraen nitrógeno del aire y lo fijan en el suelo para restablecer la fertilidad de la tierra. Utilización de los todoterrenos solo en caminos y carreteras designados para ello. Cavar surcos en el terreno que conserven el agua de lluvia y atrapen las semillas que transporta el viento. El calentamiento global está aumentando la incidencia de la sequía. Las altas temperaturas pueden incrementar el número de incendios forestales que alteran los paisajes xerófilos debido a la eliminación de los árboles de lento crecimiento y los arbustos sustituyéndolos por hierba de rápido crecimiento. Los desechos nucleares pueden almacenarse en desiertos, puesto que ya han sido utilizados como campos de prueba para explosiones nucleares. El pastoreo puede destruir muchas plantas y animales desérticos. Las actividades humanas como la recogida de leña y el pastoreo intensivo están convirtiendo las regiones semiáridas en desiertos, un proceso al que se conoce como desertificación. El crecimiento poblacional y la mayor demanda de tierra de labranza presentan serios obstáculos a los esfuerzos realizados para combatir este dilema. Características: la vegetación depende de periodos de actividad vegetativa y de condiciones hídricas del suelo, vegetación abierta y dominio de líquenes, sustratos inestables para el crecimiento arbóreo, vegetación zonificada según periodo de actividad, suelos permeables. Situación y clima: son zonas cercanas a los polos donde los inviernos son extremadamente fríos, los veranos cortos y frescos con lluvias ligeras en verano y nevadas. Fauna: algunos animales como el caribú, el reno, buey almizclero, lobo, liebre, oso blanco, halcón gerifalte, cabra nival, oso kodiak, búho, zorro ártico y el lemín. Los salmones son la gran medida de la base de la red trófica para la fauna de este bioma.
Flora. Algunas plantas, pastos, musgos y líquenes que no pasan los 50 centímetros de altura gracias a los vientos que lo hacen mantenerse pegados al suelo. Situación ambiental. La amenaza más preocupante es el calentamiento global. Muchos científicos creen que el calentamiento global causado por los gases invernadero podría eliminar las regiones polares árticas, incluidas las tundras que hay en ella. Otra preocupación existente es la de alrededor de un tercio de carbono secuestrado en el suelo se encuentra en el permahielo de la tundra. A medida que este suelo congelado se funde, su contenido orgánico comienza a descomponerse, liberando dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero. Además, la tundra tarda en recuperarse de las contrariedades físicas como las marcas dejadas por vehículos. La reducción de la emisión de los gases invernaderos mediante el uso de energía alternativa es clave para proteger los hábitats de la tundra en la Tierra. Medidas de protección del ecosistema. Utilizar energías alternativas para minimizar el calentamiento global provocado por el ser humano. Establecer zonas protegidas y reservas naturales para disminuir la influencia humana. Limitar la construcción de carreteras, las actividades mineras y la construcción de oleoductos en los hábitats de la tundra. Limitar el turismo y respetar las culturas locales. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear.